Nunca voy a olvidar el sonido que hizo mi regalo cuando mi nuera lo arrojó al piso, un golpe seco, tan frío como su mirada. Todavía puedo ver cómo lo empujó con la punta del zapato, como si fuera basura. Nadie en la mesa dijo una sola palabra. Solo se escuchaba el choque de los cubiertos temblando entre las manos de los demás. Yo, sentada allí, con la sonrisa a medio morir, sentí que mi pecho se apretaba, y que mis manos querían esconderse bajo la mesa para no delatar mi vergüenza. ¿En serio pensó que iba a usar esto?, dijo, riéndose, como si yo fuera parte de un chiste cruel. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. No fue solo el regalo en el suelo. Fui yo. La mujer que siempre había hecho todo para mantener unida a esa familia, la que había aprendido a quedarse callada para no incomodar, la que se esforzaba por no ser una carga. Las miradas se desviaron. Mi propio hijo ni siquiera se atrevió a levantar la cabeza. Me quedé atrapada en ese silencio espeso, invisible, sintiendo como la humillación me quemaba por dentro. No dije nada. Solo respiré hondo para que no se me notara el temblor en la voz. Pero mientras veía a mi nuera volver a su asiento, tan satisfecha de sí misma, entendí que esa noche marcaría un antes y un después en mi vida. Algo se acomodó en mi interior. Algo que ya no estaba dispuesto a tolerar más desprecios. No levanté la voz. No hice un escándalo. Simplemente la observé, y ella no lo supo, pero en ese momento tomé una decisión que cambiaría la noche, la mesa, y a todos los que estaban ahí. Porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Y mucho menos ella. Cuando camino hacia atrás en mi propia historia, entiendo por qué esa noche me dolió tan profundo. Yo no crecí rodeada de lujos ni de gente que me aplaudiera. Mi vida estuvo hecha de trabajo, de manos cansadas y de silencios que aprendí a convertir en fuerza. Desde joven me acostumbré a levantarme antes del amanecer para ayudar a mi mamá en su pequeño negocio de tamales. Era lo único que teníamos, nuestro modo de sobrevivir, y al mismo tiempo, nuestra forma de mantenernos dignas. Nunca fui una mujer de grandes ambiciones materiales, pero sí de valores firmes. Cuando me casé, pensé que por fin tendría un hogar donde descansar un poco, pero la vida tenía sus propios planes. Mi esposo murió joven, y me quedé sola criando a mi hijo con lo que podía. Hubo días en los que tenía que decidir entre pagar la luz o comprar carne. Días largos. Noches aún más largas. Y aún así, siempre me prometí que él no sentiría la carencia que yo había vivido. Por él acepté trabajos agotadores, jornadas dobles, responsabilidades que no me correspondían. Todo para que pudiera estudiar, crecer y tener una vida mejor. Me enorgullecía verlo avanzar, aunque mi propio cuerpo resentía los sacrificios. Con el tiempo, me convertí en ese tipo de mujer que la gente no mira dos veces en la calle, pero que sostiene el mundo desde lo más discreto. Quizá por eso siempre intenté agradarle a su esposa. No buscaba ser su amiga, solo que me respetara. Traía pequeños detalles a las cenas, un postre, una planta, un regalo sencillo hecho con mis propias manos. Nunca pensé que eso fuera motivo de burla. Mucho menos frente a toda la familia. A veces pienso que la vida me entrenó tan duro para la humildad, que olvidé que también tenía derecho a ser tratada con dignidad. Me acostumbré a ocupar el último lugar, a no hacer ruido, a aceptar las migajas de atención con tal de no generar conflictos. Pero esa noche, cuando mi regalo terminó en el suelo y mi corazón se hizo chiquito en el pecho, recordé a la mujer que fui antes de los golpes, antes de las pérdidas, antes de convertir la resignación en rutina. Recordé a la joven que prometió no dejar que nadie la pisara. Y aunque seguía sentada allí, en silencio, por dentro ya se estaba encendiendo algo que llevaba años dormido. Algo que no se iba a apagar tan fácil. Porque lo que vino después no nació del coraje, nació de la dignidad que había dejado olvidada en algún rincón de mi historia. Cuando pienso en mi hijo, no pienso primero en el hombre que bajó la mirada aquella noche, sino en el niño que corría hacia mí con los brazos abiertos, lleno de tierra hasta las orejas y con una sonrisa que iluminaba cualquier día difícil. Él fue mi motor desde que escuché su primer llanto. Recuerdo que, incluso cuando no teníamos casi nada, él encontraba la manera de hacerme reír. Dibujaba caritas en hojas recicladas, me regalaba flores arrancadas del parque, o me decía que yo era la mujer más fuerte del mundo. Hubo un tiempo en que él creía que yo lo podía todo. Y quizá por eso me esforcé tanto en demostrarle que era cierto. Íbamos juntos a todas partes, al mercado, al trabajo, a entregar pedidos. A veces me preguntaba si algún día tendríamos una casa bonita, con un patio donde él pudiera tener un perro. Yo le contestaba que sí, aunque en realidad no sabía cómo iba a lograrlo. Pero él tenía esa inocencia que hace que una madre se prometa lo imposible.
Me acuerdo perfecto de las noches que pasábamos estudiando. Él con sus cuadernos, yo con mis cuentas. Le decía que la educación era su boleto para una vida diferente, para no repetir mis pasos llenos de sacrificios. Y cuando lo veía dormirse sobre la mesa, agotado pero con esfuerzo sincero, yo lo cubría con una cobija y pensaba, valdrá la pena, todo va a valer la pena. Por eso, cuando lo vi convertirse en adulto, cuando lo vi enamorarse y formar su propia familia, me sentí orgullosa. Sentí que había cumplido mi misión. Que el niño que sostenía mi mano con tanta confianza ahora caminaba firme por sí mismo. Tal vez por eso me dolió tanto esa noche. No solo por la humillación, sino porque él, mi niño, aquel que decía que yo era su fuerza, no movió un dedo para defenderme. Aún así, en mi corazón sigue viva la imagen de ese pequeño con los zapatos rotos y los sueños enormes. Y es justo esa memoria, esa raíz profunda del amor que nos une, lo que me impediría hundirme después del golpe recibido en la cena. Aunque él lo hubiera olvidado, yo no. Porque hay lazos que, aunque se tensen o duelan, nacen de un amor tan real que ni la vergüenza de una noche es capaz de borrarlos. La primera vez que conocí a la esposa de mi hijo supe que venía de un mundo muy distinto al mío. No lo digo con envidia, sino con honestidad. Su manera de hablar, de pararse, de mirar, todo en ella transmitía seguridad, como si estuviera acostumbrada a que la vida se acomodara a su antojo. Desde el inicio supe que yo era, para ella, una presencia incómoda. No hacía falta que me dijera nada directamente. Bastaba con la forma en que sus ojos recorrían mi ropa sencilla, mis manos gastadas o mis regalos hechos con esfuerzo. Recuerdo una de nuestras primeras cenas familiares. Apenas entré, ella frunció los labios como quien huele algo extraño. Me ofreció un saludo rápido, casi mecánico, y enseguida se giró hacia su familia para comentar algo en voz baja. Todos rieron. Yo intenté ignorarlo, pero esas pequeñas burlas se fueron acumulando como gotas que perforan la piedra. Su familia tampoco ayudaba. Venían de dinero, de comodidades, de esos ambientes donde todo se mide por marcas, apariencias y prestigio. Cuando me sentaba en su mesa, sentía que todo lo que hacía estaba bajo examen, cómo tomaba los cubiertos, cómo servía el agua, hasta cómo decía las palabras. Y, aunque yo me esforzaba por adaptarme, siempre había un gesto, una mirada o un comentario disfrazado de broma para recordarme que no pertenecía ahí. Con el tiempo, la distancia se hizo más evidente. Había momentos en los que ella ni siquiera me dirigía la palabra. Se comunicaba conmigo a través de mi hijo, como si yo fuera una empleada más en su casa. Y cada vez que yo trataba de acercarme, me respondía con esa sonrisa educada pero vacía, que en realidad decía, no eres suficiente. Aún así, yo intentaba mantener la paz. Nunca quise ser un estorbo en su matrimonio. Nunca quise que mi hijo tuviera que escoger entre nosotras. Por eso aguanté más de lo que debía. Por eso dejé pasar comentarios hirientes como si no fueran nada, aunque por dentro me rompieran un poquito cada vez. Y sin embargo, nada se comparaba con lo que ocurrió la noche de la humillación. Porque ahí ya no se trató de una mirada altiva o un comentario disfrazado. Esa noche ella buscó herirme frente a todos, sin pudor, sin consideración. Y lo logró. Pero también logró algo que no imaginaba, despertar una parte de mí que llevaba años dormida. Siendo honesta, creo que nunca me vio como una persona completa. Para ella yo era solo la suegra humilde, la señora que ayuda, la que no combina con la familia. Pero después de esa cena, después de ver cómo se burló de mí y de mi esfuerzo, entendí que su desprecio no hablaba de mi valor, sino del vacío dentro del suyo. Yo todavía no lo sabía, pero esa noche sería el principio de un giro que nadie, ni siquiera ella, podría detener. Porque el respeto que nunca recibí de su parte, estaba a punto de nacer, por fin, desde dentro de mí. Con el tiempo, la distancia entre mi hijo y yo no llegó de golpe, se fue formando como una grieta silenciosa, tan delgada que al principio casi no la noté. Todo empezó con pequeños cambios, llamadas menos frecuentes, visitas más cortas, conversaciones donde él parecía estar físicamente, pero su mente estaba en otro lado. Yo me decía que era normal, que la vida en pareja trae responsabilidades y rutinas nuevas. Pero en el fondo sabía que había algo más. Algo que no quería aceptar. Mi nuera jugaba un papel importante en esa separación sutil. En reuniones familiares, él se sentaba cada vez más lejos de mí. Si yo intentaba contar alguna historia o compartir algo que me emocionaba, ella intervenía con un comentario sarcástico o cambiaba el tema sin ninguna delicadeza. Y mi hijo, mi niño de mirada noble, solo sonreía incómodo, como si preferir la paz de su hogar le obligara a abandonar un pedazo del nuestro.
Lo que más me dolía no era la frialdad de ella, sino la tibieza de él. Antes me abrazaba fuerte cuando llegaba. Ahora era un saludo rápido, casi automático. Antes me preguntaba cómo estaba, cómo me iba con el trabajo, si necesitaba algo. Ahora se limitaba a «todo bien, mamá», dicho con tanta prisa que ni siquiera esperaba la respuesta. Yo trataba de no demostrarlo, pero cada vez que salía de su casa sentía que dejaba un pedazo de mí en la puerta. La distancia se volvió más evidente cuando empecé a notar que mi presencia le incomodaba a mi nuera. Si yo llegaba 5 minutos antes, ella suspiraba molesta. Si llevaba un postre hecho por mí, decía que ya tenían uno mejor. Si intentaba ayudar a servir la mesa, me decía que no hacía falta. Y mi hijo, simplemente bajaba la mirada, como si no pudiera contradecirla. Un día, mientras me despedía, ella le tomó la mano a él frente a mí. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado, una forma de marcar territorio, de recordarme que la vida de mi hijo ya no tenía espacio para mí. Él apenas me dio un abrazo rápido, y esa noche, al volver a casa, me permití llorar por primera vez en mucho tiempo. No por la distancia física, sino por la emocional, por sentirme una extraña en la vida de aquel niño que un día me dijo que yo era su heroína. Y aún así, seguí llegando con una sonrisa. Seguía esforzándome por no incomodar, por no parecer necesitada, por no mostrar lo que me dolía. Me decía que era solo una etapa, que él eventualmente recordaría quién estuvo ahí desde el principio. Pero mientras más intentaba acercarme, más parecía alejarse. Hasta que llegamos a esa noche. Esa cena donde no solo me humillaron, sino donde también comprobé algo que venía sintiendo desde hacía tiempo, que yo estaba sola. Completamente sola en medio de una mesa llena de gente. Y ese fue el último golpe que necesitaba para empezar a despertar. Porque la soledad, cuando ya no se puede ignorar, se convierte en una verdad que te obliga a cambiar. La noche de la humillación no empezó mal. De hecho, llegué con la esperanza, ingenua, quizá, de que pudiéramos tener una cena tranquila. Llevé un regalo sencillo, hecho por mis propias manos, algo que pensé que podría gustarle. Había puesto tanto cariño en ese detalle que mientras caminaba hacia la casa repasaba mentalmente cada puntada, cada pequeño esfuerzo invertido. Me dije a mí misma que, aunque las cosas entre nosotras nunca habían sido fáciles, tal vez esta vez sería diferente. Pero apenas crucé la puerta supe que no lo sería. El ambiente estaba tenso, cargado de miradas rápidas que parecían evaluar todo, mi ropa, mi expresión, hasta mi forma de caminar. Aún así, sonreí. Me senté en mi lugar, intentando no estorbar, intentando ser parte sin incomodar. Ese había sido mi rol por años. La cena transcurrió con esa incomodidad silenciosa que ya me era conocida. Yo hablaba poco, solo cuando me preguntaban algo. Entre los demás había risas, anécdotas, comentarios sobre viajes, compras y proyectos que yo no entendía del todo. Yo asentía en silencio, como siempre. Hasta que llegó el momento del regalo. Lo puse sobre la mesa con cuidado, sin pensar que estaba entregando mi corazón envuelto en papel sencillo. Ella lo tomó con desinterés, lo abrió sin siquiera mirar mis ojos. Yo esperaba al menos una reacción neutra. Pero lo que vino después fue una bofetada emocional. Ella sostuvo el regalo un instante y luego lo dejó caer al piso con un gesto claro de desprecio. El sonido retumbó en la mesa como un golpe directo a mi dignidad. Nadie hizo el menor esfuerzo por levantarlo. Nadie reaccionó. Y el silencio que siguió fue más cruel que cualquier palabra. «Para esto me hacen perder tiempo», murmuró, sin molestarse en ocultar la burla. No contesté. Mi cuerpo se quedó inmóvil, como si no fuera mío. Sentí un ardor subiendo desde el estómago hasta la garganta, pero me obligué a tragarlo. Busqué los ojos de mi hijo, esperando encontrar apoyo, aunque fuera mínimo. Pero él solo miró hacia su plato, incómodo, como si lo que estaba pasando no tuviera nada que ver con él. Ese fue el verdadero golpe. Más que el regalo en el suelo. Más que la burla. Fue ver a mi propio hijo escondiéndose detrás de su silencio para no enfrentar el conflicto. Ese niño que alguna vez juró protegerme, ahora no sabía cómo sostenerme ni con la mirada. Ella siguió comiendo como si nada. Los demás también. Yo apenas podía mover las manos sin que me temblaran. En mi mente se acumulaban años de pequeñas heridas, de miradas altivas, de comentarios que dejé pasar para no ser la suegra problemática. De sacrificios para que mi hijo tuviera un futuro que ahora parecía haber construido lejos de mí. La cena continuó como si no acabaran de arrancarme un pedazo del alma frente a todos. Ni una palabra de consuelo. Ni un gesto.
Nada. Era como si yo hubiera desaparecido de la mesa. Terminé el plato sin probar bocado. Cada minuto ahí se volvió una tortura silenciosa. Quería irme, pero no quería salir corriendo como si aceptara la derrota. Así que esperé a que la cena llegara a su fin. Cuando me levanté para despedirme, mi hijo apenas me tocó el hombro. No hubo abrazo. No hubo disculpa. Solo un toque rápido, distante, casi frío. Al llegar al auto, cerré la puerta y por fin dejé de fingir. Sentí como el dolor estallaba dentro de mí, no en gritos, sino en un llanto silencioso que llevaba años conteniéndose. Fue ahí, en esa soledad, donde rompí algo más que el silencio. Rompí esa versión de mí que aceptaba humillaciones con tal de no incomodar. No dije nada esa noche en la mesa. No reclamé. No confronté. Pero en el interior, algo se partió, y algo más empezó a renacer. Porque esa humillación final fue el límite. El último. Y aunque nadie lo notó, en ese instante tomé la decisión que cambiaría todo lo que vendría después. No iba a seguir permitiendo que me borraran. Esa noche, entre lágrimas y dignidad herida, empezó mi despertar. Cuando llegué a casa esa noche, lo primero que hice fue dejar las llaves sobre la mesa y quedarme ahí, de pie, sin moverme. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración quebrada. Me quité los zapatos lentamente, como si cada movimiento pesara más de la cuenta. Me sentía vacía, casi irreal, como si todo lo ocurrido hubiera sido parte de una pesadilla, pero la verdad era más cruda que eso. Me senté en la orilla de la cama sin encender la luz. No quería verme, no quería enfrentar la imagen de una mujer rota reflejada en el espejo de mi cuarto. Solo quería entender en qué momento había permitido que me trataran así. La humillación aún me ardía en la piel, pero debajo del dolor había algo más peligroso, una lucidez que no había sentido en años. Empecé a recordar todas las veces que me quedé callada para evitar problemas. Todas las humillaciones pequeñas que normalicé. Todas las veces que le dije a mi hijo no te preocupes, estoy bien, aunque estuviera lejos de estarlo. Me vi a mí misma reduciéndome, encogiéndome, haciéndome pequeña para encajar en una familia que nunca me abrió espacio. Ese pensamiento me hizo llorar, pero el llanto, lejos de debilitarme, fue sacando todo lo que había guardado durante años. Era un llanto distinto, no de derrota, sino de limpieza. Como si mi cuerpo estuviera expulsando una tristeza vieja que yo ya había aceptado como parte de mí. Luego ocurrió algo curioso. En medio de ese dolor, sentí una calma. Una calma que no venía de la resignación, sino de la certeza. La certeza de que la vida me estaba mostrando, de la manera más cruel posible, que yo no podía seguir sosteniendo vínculos que me apagaban. Que no podía seguir luchando por un lugar donde no querían verme. Respiré hondo. Me limpié la cara con las manos. Y ahí, en mi habitación silenciosa, dije en voz baja una verdad que nunca había tenido el valor de pronunciar. Ya no más. 2 palabras sencillas. Pero al decirlas, algo se acomodó dentro de mí. Sentí una fuerza que no recordaba tener. Una determinación que no nacía del enojo, sino del amor propio que llevaba años abandonado. Esa noche no hice planes, no escribí listas, no imaginé venganzas. Solo tomé conciencia. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía derecho a querer algo mejor para mí. Derecho a dejar de mendigar cariño. Derecho a reconstruirme, aunque eso significara empezar desde cero. Me acosté mirando al techo, y aunque el dolor seguía ahí, ya no me aplastaba. Era diferente. Era el tipo de dolor que anuncia un cambio. El tipo de dolor que antecede a una decisión importante. Esa noche, en silencio, renací un poco. Y sin que nadie lo supiera, inició el camino que transformaría mi vida. Porque cuando una mujer deja de tener miedo a quedarse sola, nace una fuerza que nadie puede detener. A la mañana siguiente desperté con los ojos hinchados, pero con la mente extrañamente clara. No había dormido bien, pero tampoco me sentía derrotada. Era como si algo dentro de mí hubiera tomado el control mientras yo descansaba, una especie de impulso silencioso que me decía que ya no podía seguir viviendo en automático, aceptando las obras del afecto de los demás. Ese día, antes de salir de la cama, me prometí algo simple, hacer algo por mí. No para demostrar nada, no para que alguien me aplaudiera. Solo para volver a sentirme viva. Lo primero que hice fue ordenar la casa, pero no como una tarea más de rutina, sino como un acto simbólico. Guardé cosas viejas que solo acumulaban tristeza, tiré objetos que ya no representaban quién era yo, limpié rincones que llevaba años ignorando. Cada movimiento era un recordatorio de que podía comenzar de nuevo,
aunque fuera desde la cocina o desde un cajón abandonado. Después abrí una caja que tenía guardada en el closet. Ahí estaban mis telas, mis hilos, mis herramientas de costura. Todo lo que había ido comprando con pequeños ahorros, siempre pensando que algún día volvería a hacer lo que me gustaba, crear. Durante años había cosido de manera esporádica, solo por necesidad, pero nunca por placer. Esa caja era el testimonio de una pasión silenciosa que yo misma había dejado morir mientras sobrevivía a la vida. Esa tarde me senté frente a la máquina de coser, la limpié con cuidado y la encendí. El sonido del motor fue como escuchar un pedazo de mi alma volviendo a respirar. Coloqué la primera tela sobre la mesa y, sin pensarlo mucho, comencé a trabajar. No tenía un objetivo claro, solo quería sentir mis manos haciendo algo que me conectara conmigo misma. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. Cuando terminé, tenía entre las manos un bolso hermoso, sencillo, pero lleno de carácter. Lo miré y sentí una emoción que hacía años no sentía: orgullo. No era perfecto, pero era mío. Nació de mí. Y eso bastaba. Esa sensación fue tan poderosa que, al día siguiente, hice otro bolso. Y al siguiente, otro. Poco a poco, sin anunciarlo, sin contárselo a nadie, empecé a reconstruirme a través de la creación. Cada pieza era un pedazo de mi historia que se transformaba en algo nuevo. Con el tiempo, algunas vecinas empezaron a preguntarme si podía hacerles algo: un neceser, una bolsa para el mandado, un estuche para sus hijas. Acepté sin dudar. No lo hice por dinero, aunque lo necesitaba, sino por la sensación de utilidad, de independencia, de identidad. Pero lo que realmente marcó el inicio de mi renovación fue algo aún más íntimo. Comencé a dedicarme tiempo. Empecé a caminar por las mañanas, a cuidar mi espalda, a comer mejor, a arreglarme aunque no tuviera a dónde ir. Me miraba al espejo ya no para juzgarme, sino para reconocerme. Mientras cosía, mientras caminaba, mientras recuperaba mi espacio, me di cuenta de que ya no pensaba tanto en la humillación. No porque la hubiera olvidado, sino porque había dejado de definirme. Empezaba a valorar cada pequeño avance, cada decisión tomada desde el amor propio. Y aunque nadie lo sabía, ni mi hijo, ni mi nuera, ni su familia, dentro de mí estaba ocurriendo algo mucho más grande que cualquier ofensa. Estaba recuperando mi voz. Esa que callé por años. Esa que dejé dormida para no molestar a nadie. Esa que, ahora, sin pedir permiso, estaba despertando con fuerza. No buscaba vengarme. No quería demostrarles nada. Lo único que quería era volver a ser yo. Y día tras día, puntada tras puntada, ese deseo empezó a tomar forma. La vida, por fin, estaba volviendo a mis manos. Y aunque aún no imaginaba lo que vendría después, ya podía sentir que mi historia estaba a punto de dar un giro inesperado. Porque cuando una mujer empieza a reconstruirse desde adentro, el mundo entero termina, tarde o temprano, notándolo. Los días comenzaron a tomar una forma distinta. Ya no despertaba con esa sensación de pesadez que me acompañó por años. Ahora abría los ojos y lo primero que pensaba era: ¿qué voy a crear hoy? Ese simple pensamiento, tan pequeño y tan mío, me daba una energía que hacía mucho no sentía. Mi casa empezó a llenarse de colores. Telas extendidas sobre la mesa, hilos ordenados por tonos, patrones dibujados con lápiz en hojas que antes estaban en blanco. Mis manos, que antes temblaban por la tristeza y el cansancio, ahora se movían con firmeza. Y cada puntada era un recordatorio: seguía aquí. Seguía viva. Seguía siendo capaz. Lo más curioso de todo fue cómo mi mente empezó a cambiar. Al principio cosía para distraerme, pero conforme avanzaban los días, me daba cuenta de que estaba cosiendo una versión nueva de mí. Una que no tenía miedo de ocupar espacio. Una que ya no se disculpaba por existir. Una que, por primera vez en décadas, se veía a sí misma con respeto. Las vecinas comenzaron a recomendarme. Una señora llevaba mi bolso a la iglesia, otra lo mostraba en el mercado, otra más me pidió que le confeccionara algo especial para el cumpleaños de su hija. Sin querer, sin planearlo, sin siquiera soñarlo, mi trabajo empezó a llegar a más personas. Y cada vez que alguien tocaba a mi puerta con un encargo nuevo, sentía que el universo me estaba diciendo: vas bien, sigue. Una tarde, mientras entregaba una bolsa a una clienta que apenas conocía, ella me dijo algo que me marcó profundamente. Se nota que esto lo haces con el corazón. No respondí. Solo sonreí. Pero por dentro, esas palabras me abrazaron de una manera que yo necesitaba. Porque era cierto, no solo estaba cosiendo telas, estaba cosiendo mi autoestima.
Comencé a tomar más decisiones por mí. Arreglé mi casa con detalles sencillos, compré una planta que siempre me había gustado, cambié las cortinas viejas por unas que yo misma confeccioné. Transformé mi hogar en un lugar donde se respirara paz. Y al hacerlo, también transformé la manera en que yo respiraba dentro de él. Empecé a caminar más seguido. No solo para hacer ejercicio, sino para observar el mundo con otros ojos. Me fijaba en los árboles, en los perros callejeros, en los niños jugando. El cielo parecía más grande. La vida, más amable. A veces me detenía en un café pequeño y me sentaba sola, mirando a la gente pasar. Ya no me daba vergüenza estar conmigo. De hecho, me gustaba. Y esa fue una de las mayores revelaciones de esta etapa, aprender a disfrutar de mi propia compañía. También me animé a aprender cosas nuevas. Veía tutoriales, tomaba notas, practicaba técnicas que antes me parecían imposibles. No tenía prisa. No tenía miedo. Me sentía como una alumna curiosa en una escuela donde la maestra era yo misma. Descubrí que aún tenía mucho por ofrecerle al mundo. Y sobre todo, que aún tenía mucho que ofrecerme a mí. Hubo noches en las que me quedaba despierta, no por angustia, sino por emoción. Planeaba diseños, imaginaba colores, hacía bocetos. Y aunque mi negocio aún era pequeño, dentro de mí crecía algo más grande que cualquier venta. La certeza de que estaba construyendo un futuro propio, independiente, libre de las expectativas de los demás. Lo que más me sorprendió fue que, sin darme cuenta, dejé de pensar en la humillación. Ya no vivía aferrada a ese momento. Lo recordaba, sí, pero de otra forma. Como si hubiera sido el empujón que necesitaba para despertar la versión de mí que siempre estuvo escondida. Mi hijo tampoco llamaba. No preguntaba por mí. No sabía nada de lo que estaba construyendo. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso ya no me destruía. Dolía, claro, pero de una manera distinta, como un recuerdo que se acepta sin dejar que te hunda. Yo seguía avanzando. Seguía creciendo. Seguía sanando. Mi vida estaba cambiando. Y yo también. A pasos lentos pero firmes, estaba encontrando algo que creí perdido para siempre, mi valor. Lo que no imaginaba era que ese nuevo camino, ese que construí con silencio, esfuerzo y amor propio, pronto sería puesto a prueba. Porque el mundo, tarde o temprano, siempre vuelve a girar. Y las personas que un día te dieron la espalda, terminan cruzándose de nuevo en tu camino. Muy pronto, de una forma que yo no esperaba, el pasado iba a tocar a mi puerta. Y esta vez, yo ya no era la misma mujer que se tragaba las lágrimas en silencio. Esta vez, estaba lista. El día que el pasado regresó, no llegó con gritos ni con confrontaciones. Llegó con un timbre suave, casi tímido, que rompió la tranquilidad de mi tarde. Yo estaba terminando un bolso nuevo, concentrada en una costura complicada, cuando escuché el sonido de la puerta. No esperaba a nadie. Pensé que sería una vecina, o tal vez una clienta que se había equivocado de hora. Pero al abrir, lo vi a él. Mi hijo. Se veía distinto. Más delgado, con el rostro cansado y los hombros vencidos. No era el hombre seguro que solía llegar acompañado de su esposa. Era alguien derrotado, alguien que había tenido que tragarse el orgullo para estar ahí. Me sorprendió verlo solo. No traía flores, ni bolsas, ni excusas preparadas. Solo una mirada que evitaba la mía. No lo invité a pasar de inmediato. No por rencor, sino porque algo en mí necesitaba entender primero por qué estaba ahí. Durante unos segundos solo lo observé, y me di cuenta de que ya no me temblaban las manos como antes. Esa estabilidad interna, esa calma ganada a pulso, fue lo que me dio el valor para abrir más la puerta y permitirle entrar. Mientras se sentaba, noté que mis cosas estaban por toda la sala. Telas, hilos, bolsos terminados, diseños en proceso. Era evidente que mi vida había cambiado. Ya no era la mujer que él recordaba. Y él también lo notó. Sus ojos recorrieron cada rincón como si estuviera viendo mi casa por primera vez. El silencio entre nosotros era espeso, pesado, pero ya no me intimidaba. Yo no buscaba sus palabras. No necesitaba que justificara su ausencia. Había aprendido a no depender de su validación. Aún así, él eventualmente respiró hondo, como quien se prepara para una verdad que le cuesta pronunciar. Me dijo, con apenas fuerza en la voz, que las cosas en su matrimonio iban mal. Que desde hacía meses peleaban por todo. Que ella lo criticaba, lo controlaba, lo manipulaba. No lo decía con victimismo, lo decía con vergüenza. Como si aceptara, por fin, que no había querido ver lo evidente.
Mientras lo escuchaba, me di cuenta de algo doloroso. Yo ya sabía que ese desenlace era inevitable. No porque lo deseara, sino porque una relación construida sobre la soberbia y la humillación no podía sostenerse. Él empezó a llorar, no con dramatismo, sino con ese llanto seco que sale cuando el alma se rinde. No me pidió perdón directamente. No dijo mamá, me equivoqué. Pero sus ojos lo gritaban. Y por primera vez, en muchos meses, sentí compasión por él, no desde la debilidad, sino desde la fortaleza. Yo permanecí en silencio, no por frialdad, sino porque había aprendido que no todas las heridas necesitan palabras inmediatas. Él siguió hablando. Dijo que se sentía solo, que había recordado la cena, la humillación, como había guardado silencio por miedo a generar un conflicto. Y que ahora entendía que ese silencio le había costado más caro de lo que imaginaba. Mientras lo oía, sentía una mezcla de emociones, tristeza, compasión, decepción, y una extraña paz. Yo ya no era la mujer que esperaba que me defendiera. Ya no necesitaba una disculpa para sanar. Mi proceso interior había hecho lo que él no pudo hacer por mí. Cuando terminó de hablar, me miró con unos ojos que pedían algo más profundo que perdón, pedían refugio. Pedían guía. Pedían a su madre. Lo dejé llorar sin tocarlo, sin acercarme, sin apresurar su proceso. Porque esta vez, la fortaleza venía de mí. Y el reconocimiento, debía venir de él. Después de un largo silencio, me dijo algo que sí rompió algo dentro de mí, pero no de dolor, sino de alivio. Que había perdido el rumbo. Que necesitaba encontrar un lugar seguro. Que extrañaba mi presencia. No prometió cambiar. No pidió regresar como si nada. No intentó borrar el pasado. Solo admitió su verdad. Y esa honestidad, frágil y tardía, fue suficiente para abrir una grieta en el muro que se había formado entre nosotros. Yo lo miré con serenidad. Sentí el peso de los años, de las heridas, de los silencios, y también la fuerza de mi renovación. Estaba frente a mí el hombre que formé, pero también el niño que un día confió en mí. Esa tarde no hubo abrazos. No hubo grandes declaraciones. Solo un inicio. Un acercamiento tímido. Un regreso imperfecto, pero real. Porque el antagonista, esta vez, no era él. Era su ego. Era su miedo. Era su silencio. Y por primera vez, él había decidido enfrentarlo. Lo que no sabía era que el verdadero desafío aún estaba por venir. Porque la sanación no era solo entre madre e hijo, sino también con la mujer que lo alejó de mí. Y tarde o temprano, el destino nos iba a poner frente a frente. Durante los días que siguieron a la visita de mi hijo, sentí como una calma distinta empezaba a instalarse en mi vida. Nada sucedió de manera brusca. Más bien, el cambio llegó como una brisa tibia que se cuela por una ventana entreabierta. Había mucho que pensar, y cada recuerdo me pedía un espacio propio para acomodarse. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, pude repasar esos momentos sin sentir que se me desgarraba el pecho. Las llamadas que él hizo durante esa semana me tomaron por sorpresa. No eran largas ni dramáticas, pero tenían una sinceridad que no había escuchado en meses. Preguntaba por mi salud, por mis trabajos, por mis caminatas matutinas. Y aunque eran preguntas simples, lograban algo profundo, devolvían un vínculo que pensé que se había perdido sin remedio. Empecé a sentir que esta vez su interés no era por obligación, sino por un deseo real de acercarse. Una tarde llegó sin avisar. Venía con una inquietud que trataba de ocultar, pero era evidente. Entró a mi casa con una mirada que ya no transmitía superioridad ni prisa, sino respeto. Observó las telas extendidas, los diseños que había creado, los bolsos terminados sobre la mesa. Ese recorrido silencioso parecía mostrarle una parte de mi vida que jamás había visto. Y mientras recorría el espacio, algo dentro de mí comprendió que esta nueva etapa tenía que construirse desde la verdad, no desde el resentimiento. Nos sentamos sin prisa. No hubo conversaciones forzadas ni silencios incómodos. Todo fluyó como si el tiempo hubiera estado esperando esta oportunidad. Me animé a hablar desde un lugar sereno, sin reclamos disfrazados, sin la necesidad de hacerlo sentir culpable. Le conté cómo me fui apagando con los años, cómo las burlas de su esposa fueron dejando marcas, y cómo su silencio terminó por convertirse en la herida más profunda. No levanté la voz ni trituré cada detalle, simplemente compartí lo que había callado durante demasiado tiempo. Mientras escuchaba, su postura fue cambiando de una manera que jamás habría esperado. Ya no tenía ese aire rígido que traía cada vez que venía con su esposa. Parecía más humano, más consciente, más dispuesto a aceptar la realidad sin buscar excusas.
Ver al hombre que había criado bajar la mirada con humildad fue algo que no sé si se puede describir del todo. No como un triunfo, sino como una liberación para ambos. Esa tarde marcó el inicio de un entendimiento que no había sido posible antes. No porque faltaran oportunidades, sino porque los dos cargábamos dolores que nunca se habían dicho en voz alta. Esta vez no había máscaras. No había miedo a la reacción del otro. No había ese muro invisible que alguna vez nos separó. Solo había dos personas tratando de reconstruir un lazo desde la honestidad más básica. Con el paso de los días, las visitas se hicieron más frecuentes. Llegaba después del trabajo, a veces cansado, otras veces con una expresión aliviada por tener un lugar donde no sentirse juzgado. Comenzó a interesarse por mi proyecto de costura, preguntaba cómo funcionaban las máquinas o cómo elegía los diseños. Noté que disfrutaba sentarse un rato mientras yo trabajaba, como si el sonido constante de la máquina le diera paz. Y aunque no lo decía con palabras, podía sentir que estaba redescubriendo a la mujer que siempre estuvo frente a él. La reconciliación no borró el pasado ni pretendió endulzarlo. Cada uno entendía lo que había dolido, lo que había faltado y lo que debía cambiar. Sin embargo, esa comprensión mutua nos permitió avanzar sin arrastrar culpas viejas. Yo también hice mi parte. Dejé de cargar la idea de que todo era mi responsabilidad, dejé de pensar que debía aceptarlo todo para no perderlo, dejé de mendigar atención. Reconocer mi valor me ayudó a verlo a él con más claridad, sin idealizarlo ni esperar más de lo que podía dar. Durante una de nuestras pláticas mencionó que pensaba poner límites en su matrimonio. No con intención de buscar confrontaciones, sino porque comprendió que vivir entre tensiones y humillaciones no era vida. No me pidió opinión, solo compartió lo que había decidido hacer. Y agradecí ese gesto, porque no buscaba aprobación, buscaba apoyo emocional, algo que no había tenido en mucho tiempo. Los días continuaron así, suaves, honestos, reparadores. Noté que nuestras heridas empezaban a cicatrizar, no porque evitáramos el recuerdo, sino porque lo mirábamos desde un lugar distinto. La fractura ya no nos definía, la reconstrucción sí. Y aunque todavía hacía falta enfrentar a su esposa, entendí que ese encuentro no llegaría desde el rencor, sino desde la mujer que me había vuelto a encontrar a mí misma. Nada volvió a ser como antes, y qué bueno, porque por fin estábamos construyendo algo nuevo, algo real, algo nuestro. Y aunque faltaba el último paso para cerrar la historia, ya sabía que llegaría con dignidad, no con miedo. Porque ahora era otra mujer. Una mujer que aprendió a sanarse sin dejar de amar. Una mujer que ya no se veía a sí misma desde la herida, sino desde la fuerza. El encuentro final se acercaba, y esta vez, yo iba a entrar en esa escena desde una verdad que nadie podría negarme. El encuentro final llegó un día que no esperaba. Ocurrió con esa naturalidad que tienen los momentos importantes, esos que parecen simples por fuera pero que mueven todo por dentro. Yo estaba en casa, acomodando unas telas nuevas que me habían encargado, cuando escuché un golpe suave en la puerta. No era mi hijo, él siempre llamaba antes. Al abrir, la sorpresa fue inevitable, mi nuera estaba ahí, parada con una expresión que no le había visto jamás. No traía su actitud altiva ni esa mirada que tantas veces usó para hacerme sentir menos. Parecía nerviosa, incluso incómoda. Supe de inmediato que algo había cambiado, pero también entendí que no me correspondía adivinar nada. Me mantuve firme, tranquila, con una serenidad que nunca habría tenido meses atrás. Le abrí la puerta para que entrara, no por costumbre, sino porque ya no cargaba el miedo ni la herida que antes me hacían reducirme en su presencia. Al ver mi casa, se detuvo por unos segundos. Observó los bolsos, las telas, los patrones y el ambiente de trabajo que había creado con tanto cariño. Parecía no reconocer a la mujer que tenía enfrente. Yo, mientras tanto, respiraba hondo, no para calmarme, sino para sostener la paz que había logrado construir. Habló con dificultad, como quien busca las palabras correctas y no las encuentra. No hizo discursos largos ni intentó justificar nada. Tampoco ofreció excusas rebuscadas. Lo único que compartió fue un reconocimiento sencillo, que su matrimonio estaba tambaleándose, que su manera de tratarme había sido injusta y que había entendido demasiado tarde que su actitud no solo me lastimó a mí, sino también al hombre que ella decía amar. No necesité responder de inmediato. Escuché con atención, pero desde un lugar muy distinto al de antes. Ya no era la mujer que se encogía para evitar conflictos. Ahora me veía a mí misma con dignidad, y esa misma dignidad me permitió recibir sus palabras sin rencor y sin la necesidad de herirla. No busqué venganza, ni exigí explicaciones largas.
Lo único que dije, con calma, fue que yo ya había aprendido a sanar sin esperar nada de ella. Que mi paz no dependía de sus disculpas. Que la humillación me dolió, sí, pero que también me impulsó a reencontrarme. Aquella noche dolorosa había sido el inicio de mi despertar, y eso nadie podría arrebatármelo. Mi respuesta la tomó por sorpresa. Tal vez esperaba reclamos o una confrontación. Pero encontró algo distinto, una mujer completa, tranquila, segura de sí misma. Una mujer que ya no necesitaba aprobación ni permiso para existir. Al verla ahí, con la cabeza inclinada y un cansancio que parecía más emocional que físico, sentí algo que jamás habría imaginado sentir hacia ella, compasión. No porque justificara lo que hizo, sino porque había descubierto que las personas que viven comparándose, despreciando y humillando a otros, suelen ser las primeras en desmoronarse cuando la vida les muestra un espejo. No hubo abrazo ni perdón verbal. Tampoco lo necesitábamos. Bastó con reconocer cada una su propia verdad. Ella salió de mi casa en silencio, más humilde que nunca. Y yo cerré la puerta sin sentir vacío, ni rabia, ni esa sensación amarga que solía quedarse dentro de mí. Cerré la puerta con una calma que solo nace cuando se entiende que la justicia no siempre llega con gritos, a veces llega con claridad. Ese día entendí algo que terminó de liberarme. La verdadera victoria no estaba en verla caer, sino en verme a mí misma en pie. En saber que mi valor ya no dependía de nadie. En comprender que la dignidad que recuperé valía más que cualquier disculpa tardía. Las semanas siguientes confirmaron que mi vida había tomado un rumbo distinto. Mi taller casero creció más de lo que imaginé, mis productos comenzaron a llegar a nuevos lugares, y sin darme cuenta, había construido algo que no existía antes, un camino propio. Mi hijo siguió acercándose con pasos firmes y honestos, y su relación también encontró una ruta más clara, no desde el miedo, sino desde la madurez. A veces, mientras coso, pienso en todo lo que viví, la humillación, la soledad, el silencio, la reconstrucción. Y agradezco cada etapa, incluso la más dolorosa, porque fue la que me enseñó a no desaparecer dentro de la vida de nadie. Hoy camino con la frente en alto no porque alguien me lo pida, sino porque aprendí que una mujer que descubre su propio valor nunca vuelve a ser la misma. Mi historia no terminó en aquella cena donde me tiraron un regalo al suelo. Mi historia empezó el día que decidí levantarme a mí misma. Y si algo he aprendido, es que la justicia poética no siempre llega desde afuera. A veces llega desde dentro, cuando una mujer que se sintió pequeña descubre que siempre tuvo alas, solo necesitaba abrirlas.